Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 1 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La geografía española. Comenzaremos hablando de la situación geográfica de España como cruce entre Europa, África y América. España está situada al suroeste de Europa y está formada por una península, la península ibérica, y dos archipiélagos, las Islas Baleares en el mar Mediterráneo y las Islas Canarias en el Océano Atlántico. Además, cuenta con dos ciudades autónomas situadas en el continente africano, Ceuta y Melilla. España tiene frontera al norte con Francia y al oeste con Portugal, y sus costas dan al mar Mediterráneo, este y sur, al Cantábrico, norte, y al Atlántico, oeste. Las coordenadas exactas de España son longitud 3 grados este en Cataluña, 9 grados 30 oeste en Galicia, Baleares 4 grados este en el extremo oriental, latitud 44 norte en Galicia, 36 norte en Cádiz. Mención aparte merecen las coordenadas de Canarias, que al tratarse de un territorio ultraperiférico no se corresponden con la península. Mención aparte merecen las coordenadas de Canarias, que al tratarse de un territorio ultraperiférico no se corresponden con las de la península. 27 grados latitud norte y 18 longitud oeste. Se puede ver la distancia entre la península y las Islas Canarias en la siguiente imagen. España goza de una situación geográfica muy particular que viene condicionada por los siguientes factores. Representa el extremo suroeste del continente europeo y conecta el mar interior europeo, el Mediterráneo, con el Océano Atlántico, es decir, con las rutas hacia América. Al mismo tiempo, su frontera sur está a escasos kilómetros de la costa africana, por lo que se puede decir que está a medio camino entre ambos territorios. Junto a este dato relativo a la situación en Europa, es importante mencionar el hecho de que España es uno de los países europeos con mayor variedad de climas y relieves. Así, las diferentes regiones españolas tienen diferentes climas en función de su exposición a masas de aire frío y caliente. El predominio de cada una de ellas dará un tipo climático. Mientras que en el norte habrá un clima oceánico con más lluvias y temperaturas más bajas, en la zona meridional encontramos un clima seco y cálido. Vamos a hablar ahora sobre el relieve de España. España es un país con mucha masa montañosa, hasta el punto de que su altitud media elevada es de 660 metros. Este hecho lo convierte en el país más elevado de la Unión Europea después de Austria. En España hay cordilleras de varios tipos, aquellas que están distribuidas por la periferia peninsular, norte, sur y oeste, que son de mayor altura, y las cordilleras interiores más antiguas y de menor altura. Entre estas cordilleras periféricas encontramos una gran meseta de unos 600 metros de altitud. Además, existen dos grandes depresiones causadas por los ríos Ebro en el noreste y el Guadalquivir en el sureste. Veamos cada una por separado. La meseta. La meseta. El relieve de España se articula alrededor de una gran unidad central, conocida como meseta central, que tiene unos 650 metros sobre el nivel del mar de altura media. Está ligeramente inclinada hacia el Atlántico, de modo que los principales ríos que discurren por la meseta van de este a oeste, el Duero, el Tajo y el Guadiana. La única excepción importante es el Ebro, que fluye de oeste a este y desemboca en el Mediterráneo. El sistema central divide la meseta central en dos submesetas, la submeseta norte y la submeseta sur. Su límite sur es el sistema central. Al este limita con el sistema ibérico y al norte con la cordillera cantábrica. Toda la submeseta pertenece a la cuenca del río Duero. La submeseta sur es un poco menos elevada
y está limitada hacia el sur por el sistema ibérico. El río más importante es el Tajo, pero también fluye el Guadiana más al sur. Los paisajes más característicos de la meseta son extensas llanuras dedicadas en su mayor. Los paisajes más característicos de las mesetas son extensas llanuras dedicadas en su mayoría al cultivo de secano. Como se puede ver en la imagen, se extienden durante muchos kilómetros, formando un paisaje bastante regular. Vamos a hablar ahora sobre las cordilleras. Las cordilleras interiores son el sistema central, el sistema ibérico y los montes de Toledo de menor altura. El pico más alto es el Almanzor, con 2.592 metros y se encuentra en la Sierra de Gredos. Las cordilleras periféricas más importantes son la cordillera Cantábrica, que separa la zona norte de clima atlántico y abundantes precipitaciones de la zona interior de la meseta con clima continental. Esta marca geográfica separa, pues, dos zonas climáticas claramente diferenciadas. Los Pirineos forman la frontera natural con Francia. Tienen 415 kilómetros de longitud y 150 kilómetros de anchura media. Cuentan con varios picos de más de 3.000 metros, como son Monte Perdido, de 3.355 metros, o el Aneto, de 3.404 metros. Frente a las montañas interiores, los Pirineos son una cordillera más joven, formada con posterioridad desde el punto de vista geológico, y por eso alcanzan alturas mayores. En los Pirineos hay también importantes glaciares y el clima es bastante riguroso. En la imagen siguiente se puede apreciar bien el contraste entre estos dos tipos de cordillera. En los Pirineos hay también importantes glaciares y el clima es bastante ruidoso. En los Pirineos hay también importantes glaciares y el clima es bastante riguroso. En la siguiente imagen se puede apreciar bien el contraste entre estos dos tipos de cordillera española. Sierra Nevada al sur forma parte de un conjunto montañoso más amplio llamado Sistema Penibético y abarca esencialmente la provincia de Granada y sus alrededores. En 1999 su entorno fue declarado Parque Nacional debido a su interés paisajístico y botánico. Cuenta con el pico más alto de la península, el Mulhacén, de 3.478 metros. Gran parte del entorno, sobre todo por encima de los 2.400 metros, ha sido modelado por la antigua presencia de glaciares, dando lugar a innumerables lagunas de alta montaña, especialmente en la vertiente sur del macizo, y valles en forma de U. La cara norte del macizo es el lugar de nacimiento de multitud de ríos situados casi todos en la cuenca del Guadalquivir. Cabe resaltar la presencia de casi 50 lagunas de alta montaña en la Sierra Nevada, muchas de las cuales, además, cabe destacar la presencia de casi 50 lagunas de alta montaña en Sierra Nevada, muchas de las cuales dan lugar al nacimiento de ríos y arroyos. Vamos a hablar sobre las depresiones del río Ebro y el río Guadalquivir. La depresión del Ebro está situada en el noreste de la península ibérica y se extiende por más de 900 kilómetros, desde el nacimiento del río hasta su desembocadura en un impresionante delta. Esta depresión tiene una altitud media de 200 metros sobre el nivel del mar, lo que destaca con las grandes elevaciones que esta depresión tiene una altitud media de 200 metros sobre el nivel del mar, lo que destaca con las grandes elevaciones que la rodean. En la desembocadura del río encontramos el Parque Natural del Delta del Ebro, un paraje natural que cuenta con depósitos marinos y continentales de gran grosor en los rebordes montañosos, conglomerados, y de menor espesor en el centro de la depresión, areniscas, margas, yesos, sales y calizas. Es una zona de gran valor ecológico y también comercial. La depresión del Guadalquivir, también llamada depresión bética, posee una longitud de 600 kilómetros. Se extiende de este a oeste en gran parte de Andalucía y acaba en el Océano Atlántico frente al Parque Nacional de Doñana, unas marismas de alto valor ecológico. La depresión tiene una altitud media de 100 metros sobre el nivel del mar
siendo así la más baja de la península. El predominio de los materiales arcillosos ha dado lugar a campiñas suavemente onduladas muy fértiles. Vamos a hablar ahora sobre los ríos españoles. Los ríos españoles se pueden clasificar según la dirección en la que fluyen. Como hemos visto, los más importantes fluyen en dirección oeste, siguiendo la inclinación natural de la meseta, a excepción del Ebro. En la siguiente imagen se puede ver esta distribución que pasaremos a comentar. En la zona norte encontramos ríos más pequeños que fluyen en dirección subnorte desde la cordillera Cantábrica. Son ríos que, a pesar de no tener gran longitud, sí tienen un importante caudal, es decir, llevan abundante agua durante todo el año. Esto es debido al clima húmedo que caracteriza a la zona norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. El siguiente río, siguiendo de norte a sur, es el Duero. Como hemos apuntado, su cuenca ocupa toda la submeseta norte y a él van a desembocar todos los ríos que fluyen en dirección sur desde la cordillera Cantábrica y los que fluyen hacia el norte desde el sistema central. Así, su cuenca hidrográfica es la mayor de toda España, con casi 100.000 kilómetros cuadrados. El nacimiento del Duero está en la falda sur del Pico Urbión, en la provincia de Soria, a unos 2.160 metros sobre el nivel del mar. Tras recorrer 897 kilómetros, desemboca en la ciudad de Oporto, en Portugal, donde forma un bellísimo estuario. Su caudal medio antes de desembocar en el Atlántico oscila entre los 650 metros cúbicos por segundo y los 675, si bien su caudal dentro de España es menor, en torno a los 570. Cuenta con numerosos embalses a lo largo de su recorrido. El río Tajo es el más largo de España y discurre por la meseta central en su parte central. El río Tajo es el más largo de España y discurre por la meseta central en su parte central. Sigue un rumbo este-oeste con una leve inclinación hacia el suroeste. El río mide 1.007 kilómetros, de los cuales 816 están en territorio español. La cuenca del Tajo alcanza una capacidad total de embalse en torno a los 14.500 hectómetros cúbicos. Su curso alto está incluido dentro del Parque Natural del Alto Tajo. También su curso medio-bajo está protegido legalmente mediante el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, y el Parque Natural del Tajo Internacional. Finalmente, en su desembocadura se encuentra la Reserva Natural del Estuario del Tajo en Portugal. Sus afluentes más importantes son el Jarama, el Guadarrama, el Tietar y el Cécera, y todos provienen de la parte septentrional, con lo que consecuentemente vierten en el Tajo por la derecha. El río forma cerca de una veintena de embalses o pantanos a lo largo de su curso, a los que se unen los de sus afluentes, que empezaron a construirse en su mayor parte a partir de los años 50 durante la dictadura franquista. Su cuenca posee una capacidad total de embalse en torno a los 14.500 hectómetros cúbicos, de los cuales 12.000 corresponden a España, el 83%, y 2.500 a Portugal, el 17% restante. El Tajo atraviesa algunas de las ciudades más importantes españolas, como Toledo y Aranjuez, antes de desembocar en la capital de Portugal, donde forma un inmenso estuario. Al sur del río Tajo encontramos las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. El Guadiana es el cuarto río más largo de la península ibérica, con 744 kilómetros. Nace en el manantial de los Ojos del Guadiana y desemboca en el Atlántico, marcando la frontera entre España y Portugal durante 100 kilómetros. Comparativamente con los principales ríos españoles, el Guadiana presenta un escaso caudal. Pese a ser el cuarto río más largo, solo ocupa la 10ª posición en lo que respecta al volumen de agua exportado. La razón es que, a diferencia de las cuencas del Ebro, Duero o Tajo,
El Guadiana no tiene afluentes relevantes, dada la escasa altitud de las formaciones montañosas que rodean su curso. Asimismo, el régimen hidrológico del Guadiana se encuentra determinado por las características geológicas de su cuenca, especialmente en lo que respecta a su cabecera y su curso alto, áreas conformadas por suelos muy permeables que favorecen la desaparición de las corrientes superficiales a través del fenómeno de la infiltración. Todas estas circunstancias han provocado que el aprovechamiento de sus aguas para usos agrícolas y energéticos haya sido bastante limitado, hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX. El río Guadalquivir nace en la Sierra de Cazorla, en Jaén, y desemboca en el Atlántico en la población de Sanlúcar de Barrameda, formando un amplio estuario entre Cádiz y Huelva. Entre Sevilla y el estuario se sitúa una amplia zona húmeda conocida como las Marismas del Guadalquivir. El Guadalquivir es el quinto río por longitud de la península y atraviesa las principales ciudades andaluzas, Córdoba y Sevilla. Posee un régimen fluvial muy irregular y esto provoca enormes crecidas. Estas han causado problemas a lo largo de la historia, sobre todo en Sevilla, ya que se encuentra en plena llanura aluvial. El problema de las inundaciones se ha resuelto en la capital andaluza, pero no así en Córdoba y otras poblaciones de la cuenca como Andújar y Montoro, que fueron afectadas por graves inundaciones en 1997. El problema de las inundaciones se ha resuelto en la capital andaluza, pero no así en Córdoba y otras poblaciones de la cuenca como Andújar y Montoro, que fueron afectadas por graves inundaciones en 1996 y 1997. Como resultado, se construyeron varios embalses que han permitido regular mucho mejor el cauce del río y sus afluentes. Es el río navegable más importante de España y su puerto más importante es el de Sevilla. Durante la época colonial poseía el monopolio para el comercio con América. Se administraba todo desde la Torre del Oro. El riego consume el 80-85% del agua disponible. Los regadíos se estimaban en 665.000 hectáreas en 1999 y se concentran alrededor del cauce del río Guadalquivir. Esto resulta en una actividad económica muy productiva. Se cultivan hortalizas, algodón, maíz, fresas, olivas, cítricos y otros frutales. Igualmente existen unas 35.000 hectáreas de arrozales localizadas en las marismas del Guadalquivir. Sin embargo, el Guadalquivir se enfrenta a un problema de polución en las aguas procedente de zonas urbanas, industriales y agrícolas. Esto tiene un impacto negativo en la calidad del agua de la zona. Según el tipo de industria se producen distintos tipos de residuos, si bien hay eficaces sistemas de depuración de las aguas. Pero a pesar de los esfuerzos, el nivel de contaminación y vertidos al río va aumentando paulatinamente, sobre todo en las industrias que producen contaminantes más peligrosos, como metales tóxicos producidos por minas o los trabajos en el puerto de Sevilla. Todo esto hace que el Guadalquivir tenga una turbidez y un grado de salinidad muy alto, afectando a su vida económica y medioambiental. Todo esto hace que el Guadalquivir tenga una turbidez y un grado de salinidad muy alto, afectando a su vida económica y medioambiental debido al desgaste que sufre por las consecuencias anteriormente vistas. A esto hay que añadir la baja tasa de depuración de vertidos urbanos que se registra en las poblaciones que vierten sus aguas residuales al río, especialmente las situadas en la cuenca del río Guadair. A esto hay que añadir la baja tasa de depuración de vertidos urbanos que se registra en las poblaciones que vierten sus aguas residuales al río, especialmente las situadas en la cuenca del río Guadaira, donde además está la problemática derivada de los vertidos procedentes de la industria del aderezo de aceituna altamente contaminante. Gracias a la concienciación de los gobiernos, desde el año 2000 todas las aguas residuales que vierten al río Guadaira son depuradas en estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. El río Ebro es el más caudaloso de España y el segundo más largo después del Tajo.
El río tiene una longitud total de 930 kilómetros y su cuenca hidrográfica es la más extensa de España, con una superficie de 86.100 kilómetros cuadrados, ya que la del Duero, que es mayor, se reparte entre España y Portugal. A pesar de ser el más caudaloso, es muy irregular. A finales de verano tiene fuertes estiajes en toda la cuenca, de modo que apenas lleva una décima parte de su caudal medio. Como ejemplo extremo podemos comparar los siguientes registros. Ha llegado a tener un caudal de 32 metros cúbicos por segundo en periodo de sequía, y se llegó a los 23.484 en una gran crecida en 1907, cuando el río alcanzó los 9,95 metros de altura. Para remediar estas diferencias, el Ebro hoy en día cuenta con importantes embalses. El Ebro sufre sus crecidas más frecuentes en la estación fría, de octubre a marzo, aunque a veces se prolongan en el tramo final hasta mayo. Las de estación fría suelen estar ligadas al régimen pluvial oceánico, mientras que las ocurridas en primavera son fruto de la fusión de la nieve en los Pirineos. Por el contrario, los estiajes se producen en verano, de julio a octubre en Miranda de Ebro y de finales de agosto y primeros de septiembre en Tortosa. Los aprovechamientos de las aguas del Ebro son variados. Para el regadío, que a través de diferentes canales abastecen a 783.948 hectáreas de cultivo. También se aprovechan sus aguas para la producción eléctrica con unas 250 centrales con una potencia instalada de 3.771 megavatios. El Ebro atraviesa varias ciudades hasta desembocar en el delta. La más importante es sin duda Zaragoza. Finalmente hay que mencionar las cuencas de los ríos Júcar, Segura y las de los ríos de menor tamaño dentro de Cataluña. Son ríos con un régimen de lluvias muy irregular y sus aguas se destinan especialmente al regadío. Vamos ahora a hablar sobre los paisajes españoles. Los paisajes españoles se diferencian. Vamos a hablar ahora sobre los paisajes españoles. Los paisajes españoles se agrupan en tres grandes secciones en función del clima. Vamos a hablar ahora sobre los paisajes españoles. Los paisajes españoles se diferencian en tres grandes secciones. Vamos a hablar ahora sobre los paisajes españoles. Los paisajes españoles se agrupan en tres grandes secciones en función del clima. En la zona norte, un clima húmedo con abundantes precipitaciones, escasas variaciones térmicas y vegetación de hoja caduca, robles, hayas, castaños y olmos. También destacan especies introducidas para la repoblación y explotación, como el pino y el eucalipto. Sus ríos tienen abundante agua todo el año y hay muchos prados destinados a la ganadería. En la meseta central, un clima continental con extremos térmicos y un régimen pluvial bastante irregular. En la zona oriental, un clima bastante seco con vegetación adaptada a la sequía y bosques de hoja perenne. La encina es el árbol más extendido, además de un rico sotobosque, árboles pequeños y arbustos. Y terminamos aquí el módulo 1 que trata sobre la geografía española. Muchas gracias.